y vamos a compartir pantalla con el estudio 27, hermano. Estamos en el estudio 27 de Marcos. Y siempre insisto con esto. Es el estudio número 27, pero no es el capítulo 27. Acuérdense que Marcos tiene solamente 16 capítulos. Y como siempre, hermano, les digo que no nos quedemos en lo cultural, no nos quedemos en la letra, sino que vayamos a sacar algo para nuestras vidas. Si estamos con una disposición, vamos a tener riqueza espiritual. Hermano, si me miran para arriba, el monitor lo tengo arriba, por eso de repente estoy mirando hacia arriba. Bueno, vamos a ver. Entonces, la serie del Evangelio de Marcos, el estudio 27, y una vez más recuerdo que Marcos o sea, el Evangelio de Marcos se le atribuye al discípulo Marcos, sobrino de Bernabé, pero que no se sabe exactamente si fue él lo que lo escribió, pero a él se le atribuye y relata desde el momento en que Jesús fue bautizado hasta su resurrección. Y es un evangelio sinóptico porque está en paralelo con otros dos evangelios, que es el de Lucas y Mateos, y fue escrito en los años 60, 70 después de Cristo. Entonces vamos a leer. Si pueden seguir la lectura, vamos a leer, ya llegamos al capítulo 7, nos faltan 9 todavía, del 1 al 23. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Quiero que vayan tomando atención en la lectura, porque dice, vinieron, habían venido, y dice que estaban observando, porque los fariseos y todos los judíos, todos, aferrándose a la tradición, fíjense bien la palabra que está usando, de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Frase importante, esa palabra de Jesús, importante tenerla aquí presente. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis, por favor, esa palabra, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No dice tradición de Dios, dice vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, entre paréntesis, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que está afuera
todo lo de afuera, que entra al hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Una lista interesante, porque una de las personas que también hace una lista de estas adversidades es el hermano Pablo, ahí en el capítulo 1 de Romanos. Y también en Gálatas, cuando se habla de la obra de la carne, ¿verdad? Bueno, veamos, la relación de Jesucristo con los fariseos siempre fue antagónica, ya que les enseñaba de Jesucristo, ya que las enseñanzas de Jesucristo y su forma de interpretar la ley contradicen y exponen la forma hipócrita del actuar de los miembros de esta secta. Los fariseos y los escribas también sentían que Jesucristo debilitaba su influencia en el pueblo y siempre buscaban oportunidad para preguntar algo a Jesucristo con el fin de encontrar algo de qué acusarle. Entonces, estas personas eran muy influyentes. Los fariseos no eran una institución establecida por Dios, sino que era una institución que bien surgió bajo el momento en que el pueblo estaba en cautiverio y se reunieron en Babilonia, en esas partes aparecieron estos maestros que ayudaron mucho a mantener viva la fe, pero como toda institución o como toda cosa se empieza a degenerar en el tiempo. Y ya cuando están establecidos ahí en Israel, en Jerusalén, principalmente, estas personas se constituyeron maestros hipócritas. Jesús muchas veces los expone al doble estándar que tenían. Y eso, hermano, eso pasa en toda institución y en la iglesia. Si de repente nosotros queremos juzgar a las instituciones pensando que la cosa, que usted que va a encontrar una institución que sea limpia completamente. Usted no va a encontrar nunca una institución que sea limpia. Porque donde hay hombres, siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar, que no va a tener escrúpulos. Puede que el 90% de las personas, o más aún, el 99% de los componentes de una organización sean personas honestas, correctas, pero un 1% basta para que desprestigie a toda una organización. Y es lo que nos pasa a nosotros como creyentes. Basta que una persona que dice que es pastor o que dice que es creyente, ustedes saben el escándalo que hicieron con ese hombre que se tiraba debajo de la rueda de la camioneta para tener una cosa, ahora hace poco, ¿verdad? Y el pastor así, después supo que no era pastor, pero la idea es que usar ahí, porque el ser humano es morboso, y el ser humano, a ver, lo bueno no vende, entonces los cristianos necesitan alimentarse con la copucha. Y como decían por ahí una persona que me hizo reír mucho, a lo mejor usted ya conoce este chisme, este chiste, dice, el chisme es malo, pero mucha que entretiene. Hay gente que se entretiene chismeando, dice, el chisme es malo, pero mucha que entretiene. Y eso es lo que hacen los noticiarios. Ellos crean cuestiones que sean llamativas y lo bueno no vende. Entonces en todas las instituciones pasa eso y no vamos a poder evitar nunca. Donde esté el ser humano va a haber personas que no tienen escrúpulos y que van a usar las cosas para eso. Entonces, en este caso, los fariseos fueron siempre antagónicos porque Jesús los expuso en las cosas, porque ellos le pedían al pueblo una cosa y hacían otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos estaban constantemente haciendo un uso indebido de la palabra de Dios para beneficio personal. Y siempre estaban en eso, o sea, era lo que ellos constantemente hacían.
Ah, ya. Esto le recibe el mensaje. La relación, entonces, la relación de Jesucristo con los fariseos siempre fue antagónica. Eso no hubo porque dos escuelas de enseñanza. Mientras Jesús fortalecía la palabra de Dios, mientras Jesús le daba duro a la palabra de Dios, los fariseos la tradición. Y ustedes después ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la idea de la tradición. Entonces veamos, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, dice que ellos no estaban ahí, hermano, no eran del entorno, ellos vinieron de Jerusalén a ver lo que estaba pasando con Jesús, no a escuchar su enseñanza, no a aprender de él, no a querer crecer, sino a ver qué estaba pasando, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas. A ver, el concepto de inmundo es no cumplir con el rito de lavarse. No significa que estaban sucias porque una persona por sentido común, si yo tengo todas las manos llenas de barro o de otra, no voy a comer con las manos así. El concepto de inmundo no es sucio, el concepto de inmundo es no cumplir con el rito de purificación. Esto es no lavada, los condenaban. Porque los fariseos, todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y volviendo, dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces, ¿qué es lo que interesante? Esto se volvió una cosa obsesiva, a tal punto que se hacía la vida re difícil para muchas personas. Entonces, dice que se aferraban a la tradición de los ancianos, cosa que se había generado en algún momento dado en la condición de cautiverio. Algunas cosas son prácticas, hermano. Es como, a ver, nosotros tenemos lo que llamamos elefantes blancos. Hay cosas, eso es, a ver, voy a recordar unas palabras de Jesucristo. Jesucristo dice, ¿quién es el hombre sabio en el reino de los cielos? ¿Quién es el escriba, el doctor en el reino de los cielos? Jesucristo dice, es el hombre que es capaz de meter la mano en el baúl de los tesoros y sacar cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, de repente, Dios nos ilumina, nos da una solución a un problema que tenemos o nos da un camino de poder resolver algo y esto funcionó bien y después nosotros lo convertimos en un ídolo, en algo que no puede ser tocado, una vaca sagrada, como fue lo que pasó con la escuela dominical. La escuela dominical fue constituida por un hombre inglés para dar educación laica a los niños trabajadores de Inglaterra que no tenían futuro. Entonces él estableció la escuela para enseñarles matemática, literatura, o sea, para educarlos, porque no había escuelas formales, para educarlos con la intención clara de que estos niños tuvieran un mejor futuro. Pero como no tenían, porque trabajaban de lunes a sábado, les quedaba solamente el día domingo y en ese tiempo él enseñaba. La escuela dominical funcionó así durante mucho tiempo. Eso era la escuela dominical. Cuando el gobierno inglés estableció colegios ya formales para estos niños, la escuela dominical dejó de tener sentido en lo laico y pasó a ser una escuela bíblica donde se enseñaba. Y eso fue muy exitoso, muy exitoso. Entonces, pero llegó un punto en que la escuela dominical en algunas iglesias ya no tenía la misma funcionalidad. Entonces hay gente que se aferraba a algo que fue muy bueno y resolvió un problema para los niños que estaban sin educación. Y después bendijo a la iglesia para establecer una escuela bíblica, se transformó en una vaca sagrada intocable. Donde la iglesia no iba porque la tradición de la escuela dominical era súper importante y donde nadie iba a tocar esa institución porque si no era tocar lo más sagrado de la iglesia, como si Dios lo hubiese establecido. No es así, por hermano. Hay muchas cosas que no es así. Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia que no están en la Biblia. ¿Verdad? Eso, ahora, no todas las cosas son malas. Puede que hayan sido soluciones en algún momento dado. Soluciones prácticas. Puede que estas cosas que están hace poco practicando los judíos habían sido válidas.
El asunto, por ejemplo, mi hijo estuvo conversando conmigo y me dijo hace unos días atrás, papá, ¿tú sabes por qué los judíos se dejan en su rulito aquí, algunos de los ortodoxos? Yo le dije, no me recordaba, o sea, no me acuerdo haberlo visto. Entonces me dice, mira, me dijo, en el tiempo de la deportación, las personas, o sea, no pudieron seguir bendiciendo a los pobres, porque el campesino o la persona que tenía una tierra no podía cosechar todo, tenía que dejar la franja de los costados, la franja de los costados de sus terrenos, porque la franja de los costados estaba el camino, para que los pobres y los extranjeros accesaran a lo que había quedado en esa franja y pudieran comer. Era un mandato divino. No podía, tenía que dejar dos franjitas, pero y también tenía que ser a los costados, cerca del límite, para que la gente no entrara a sus terrenos, sino que sacar lo que está en la orilla, en esos metros. Cuando fueron deportados, no pudieron seguir practicando ese mandamiento porque no tenían terreno, no tenían tierra. Y después a los judíos, en la Edad Media o en el otro, se les prohibió adquirir terreno. Ellos podían dedicarse a los negocios, pero no podían tener tierras. Por lo tanto, ellos no podían cumplir con ese mandamiento. Entonces, según esas cositas que sacaron aquí, lo inventó un rabino en un lugar, no sé dónde, que esas cositas te golpean la cara. Y esas cosas golpearte la cara te están recordando que tú tienes que bendecir al pobre y recordarte del pobre y de la persona necesitada. Entonces él inventó esa tradición. Y eso es una cosa que a lo mejor sí, a lo mejor tenía utilidad, sí, es que bueno que... Pero las cosas que son útiles en un momento dado dejan de ser útiles. Y Dios es un Dios de renovación, es un Dios que te da nuevas ideas, te da nuevo impulso, un Dios que te permite generar cosas nuevas. A Dios no se le agotó la creatividad. A Dios no se le va a agotar nunca la creatividad. Dios tiene la solución para cada cosa, pero nosotros nos aferramos a la tradición de las cosas. No, esto tiene que ser así. Y por eso algunas veces fracasamos en lo personal y en lo colectivo como iglesia. Porque no dejamos que Dios guíe la vida nuestra a las cosas nuevas. Le tenemos un pánico a lo que nos saca de la posición de comodidad. A lo que nos saca de la comodidad le tenemos pánico, pero Dios es un Dios vivo y activo. Un Dios que va a querer siempre impulsar tu vida a algo diferente. Va a querer mostrarte soluciones nuevas en muchos momentos. Incluso va a lo mejor usar una solución que sirvió hace como 20 años atrás y te la va a traer a la memoria porque dice cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, es lo que yo les quiero explicar, que esto de repente cautiva a las personas, o sea, los deja grabado, algo que sirvió, lo mantienen ahí, pero ya no sirve, está muerto. Por eso me encanta la frase del pastor Rick Warren cuando dice, si la vaca murió, o sea, si el caballo se te murió, desmóntate, está muerto. Hay algunos que están montados en caballos muertos, que no hacen nada, que no galopan, que no... Está muerto. Y tenga cuidado porque eso no solamente es para la vida eclesiástica, sino que para nuestra propia vida. Hay cosas que ya no sirven, que sirvieron en algún momento dado, que fueron muy útiles, que fueron bendición, pero ya no sirven. Y Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y nos aferramos con desesperación a aquello que creemos que es seguro, pero ya no sirve. Y nos pasa el tiempo y nos damos cuenta que la cuestión no está funcionando. Denle la oportunidad a Dios para que Él bendiga su vida con las cosas nuevas. No con la tradición no es lo que... Porque la tradición, ¿sabe lo que hace la tradición? La tradición mata a Dios, lo deja muerto. Si ustedes dan cuenta de la vida religiosa de las personas de tradición, que es lo que, por ejemplo, se ve muy claramente en la Iglesia Católica, se hacen los rezos siempre iguales, ustedes han pasado cientos de años, y el rezo es el mismo, hermano. O la ceremonia es la misma. O la forma de hacer las cosas es la misma. No hay, porque están aferrados a la tradición. Y ahí vamos a darnos cuenta por qué a la gente le gusta la tradición. Veamos. Esta lectura bíblica señala que los fariseos aquí nombrados no eran de la región.
por donde ministraba Jesucristo, sino que habían venido de Jerusalén, tal vez enviados por el Sanedrín, grupo eclesiástico que determinaba la vida social y religiosa y que pactaba con los romanos la dirección política del pueblo. Esto mismo hicieron con Juan el Bautista, cuando Dios hace que su ministerio alcance gran popularidad. Cuando vieron que Juan el Bautista estaba influyendo mucho a la gente, lo fueron a ver para preguntarle si era el Mesías. ¿Usted se acuerda que Juan el Bautista reaccionó con mucho malestar y le dijo que Dios podía levantar hijos de la roca? ¿Verdad? Los fariseos y los escribas se habían hecho expertos en mezclar las leyes de la Torá con las tradiciones establecidas por los antepasados. En la Biblia no figura ningún mandamiento directo al pueblo de lavarse las manos. Sin embargo, sí lo establece a los que ministran en el templo. Más aún se da la orden de construir una fuente, un labraco, o lavacro. Más aún se da la orden de construir una fuente de bronce donde los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies. Y el Señor dijo a Moisés, harás también una fuente de bronce con su soporte de bronce para lavar. Las pondrás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, con la cual Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Y eso era que tenían que hacer los sacerdotes. Ese es el único mandato para un grupo específico. Ahora, alguien puede decir, pero pastor, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Usted lo podrá ver así, pero los judíos no tenían ese concepto porque es un concepto muy de los cristianos. El texto explica que algunas de estas tradiciones se habían vuelto extremas, de tal forma que se perdía la revelación de Dios en su palabra, y creando una religión infértil que no honra a Dios, ni cambia vidas. La gente tiene la tendencia de amar los ritos y tradiciones religiosas porque le permite vivir la ilusión, que cumpliendo ritos religiosos en forma de costumbre le permite estar cerca de Dios sin tener que ser incomodado por una búsqueda real de Dios. Entonces, cumpliendo ritos, cumpliendo tradiciones, haciendo los rezos, haciendo esto, o dentro de la iglesia evangélica asistiendo a los cultos regularmente, cumpliendo con tales cosas, y dice, cumplo con eso y estoy bien. Pero no, esto no, la iglesia, el propósito de la iglesia no es crear tradiciones, ni sostener a través de tradiciones la vida de las personas, sino que uno de los propósitos de la iglesia es dar a conocer a Dios, al Dios vivo, que la gente pueda tener una relación muy cercana con el Señor. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios y me habla, me obliga a responder. Cuando yo dejo a Dios a un lado y me aferro a las tradiciones, estoy en una posición cómoda, porque cumplo los ritos y no hay ni una demanda. Y en la iglesia evangélica hay mucha gente que cumple ritos, pero que no quiere tener una relación con Dios. No quiere salir de su zona de confort. Está bien que en su zona de confort se siente cómodo, nadie le molesta, pero si se mete con Dios, lo más probable es que Dios le exija cambio, como a todos nosotros, le muestre revelación, lo lleve, hable con él, espera respuesta, espere cambio, y eso a mucha gente le incomoda. Mejor ignorar todo eso. Y hay gente que llega a un punto de mundanalidad, porque cuando hablo de mundanalidad es cuando pesca los conceptos del mundo y lo aplica a la iglesia. Entonces hay gente que yo lo escuché, o sea, literalmente esto lo escuché. No muy adentro para que te queme, ni muy afuera para que te enfríe. O sea, tibio. Y la Biblia dice en Apocalipsis claramente que vomitaré de mi boca. O sea, para Dios la tibieza no vale. Entonces hay gente que hace de esto una costumbre, una forma de ver. Vamos más adelante. Entonces le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió entonces les dijo, hipócrita,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, por favor, escuche esto, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, o sea, dejando los lavamientos, los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía, y aquí viene el bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, esto es grave, esto es muy grave. Las personas que viven bajo tradiciones religiosas, las personas que viven incluso independientes, si usted es evangélico o no, las personas que viven bajo tradiciones religiosas invalidan los mandamientos de Dios. Los dejan inválidos, no tienen la fuerza ni la efectividad. Jesucristo establece que esta forma de proceder, el vivir en función de las tradiciones religiosas, manifiesta labios que dicen honrar a Dios, pero que por un corazón muy alejado de Él. O sea, una persona que practica las tradiciones honra a Dios con la boca, y hay personas, hermanos, que tienen cero compromiso con el Señor. Ni estoy hablando de compromiso con la iglesia, no, con el Señor cero compromiso. Jesucristo no pasa de ser para ellos un Salvador, pero cero Señor. Hay personas que hablan tan bien de Dios, pero no tienen ni una intención de que sus vidas cambien. Algunas veces yo pasé mucho tiempo pensando y orando a Dios, decía, Señor, cámbiame. Si tú no me cambias, yo me muero, porque no voy a entender. Yo, hermano, en mi mente yo decía, no puedo entender que yo sea la misma persona de hace 10 años atrás. Con un evangelio tan poderoso, yo dije, tiene que haber cambio. Tiene que haber superaciones, porque tengo a Dios y Dios superación. Tengo que ver si ha cambiado mi carácter, si ha cambiado mi responsabilidad. Siempre estaba analizando eso, porque es imposible que la renovación del Evangelio no afecte a tu vida si tú estás comprometido con Cristo. Porque lo mismo que estamos leyendo ahora, que lo lee usted en su casa o cualquier persona, me obliga a pensar en mi vida y decir, bueno, ¿cómo estoy yo? Soy una persona que sigue tradiciones, tengo que limpiar mi vida. El Evangelio cambia. Incluso yo una vez le dije que el mismo marxista francés, una vez un diario dijo que el elemento renovador del Evangelio de Cristo era mucho más poderoso que su idea. Entonces, renovación interior. Entonces, no solamente honrar a Dios, hay gente que conoce la Biblia. A mí no me impresionan las personas que conocen la Biblia. La pregunta es, ¿cuánto de ese conocimiento ha transformado mi vida? Y yo decía, Señor, yo no puedo estar tranquilo si yo no veo cambio en mí. Si no crezco un poquito como persona, aunque sea chiquitito, aunque sea un poquito, pero poder ver y que las personas te digan, oye, tú estás más responsable, oye, tú estás más... Pucha, qué alegría saber que he mejorado como persona. Sobre todo los que están viviendo contigo, los que están cerca tuyo. Y le digo, oye, tú de repente dices, tú puedes controlar mejor tu carácter ahora. Oh, qué bueno saber eso. Qué rico saber cuando tú estás teniendo cambio, aunque sea pequeñito. Pero saber que estamos estancados con un evangelio tan poderoso, que ver. Entonces, labios que dicen honrar a Dios, pero con un corazón muy alejado de Él. Por otro lado, la tradición que se pone por solo los mandamientos de Dios, te invalidan. Una de las cosas que no debemos olvidar nunca es que a Dios le interesa tener el corazón del hombre y no le impresionan las palabras, porque Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Dios no le interesan las palabras, no le interesan las acciones. Él puede conocer el corazón de las personas y eso es increíble, impresionante. Eso determina muchas cosas. Muchas cosas. Siempre Dios ha cortado el queso, perdón la expresión tan simple, pero ha cortado el queso por ese lado. Dios está examinando los corazones. Entonces de repente decimos, oye, este gallo es un patán, este gallo aquí, ¿y por qué Dios lo favorece tanto? Porque Dios mira su corazón.
Y no estoy justificando, por favor, y que la persona viva no. Yo vuelvo a decir que tenemos que superarnos como personas. Pero de repente no nos damos cuenta que Dios siempre conoce los corazones. Y dice, aunque tú me digas, ¿verdad? Que tú estás diciéndome cosas hermosas y diciendo cosas lo que tú quieras, pero tu corazón puede estar alejado de mí. Entonces él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, Señor, yo te honro de labios. Mi corazón está cerca de ti. ¿Cómo yo puedo saber que mi corazón está cerca de ti? Tengo una inclinación a ti. Me gozo de ti, Señor. ¿Eres tú lo más importante en mi vida? Son cosas que nosotros tenemos que preguntar. ¿Cuánto tiempo al día yo pienso en ti o me comunico contigo en pensamiento? Son cosas que debemos preguntar. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga al hombre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Por favor, fíjese lo que dice ahí. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Cómo es eso? Y invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hay semejantes a esta. Esa parte dice, no le dejáis. Porque estas personas que tienen cierta autoridad toman y capturan y atan. Yo he visto mucha gente que se incomoda, cuando alguien que está cercano a él empieza a actuar en función de la palabra de Dios, y a lo mejor quiere hacerlo en una manera simple y no yendo a una interpretación muy profunda, y quiere actuar. Mire, una vez estaba en una conversación con una persona. Entonces, cuando Jesús, el del texto ese que dice Jesús, estuve en la cárcel y no me visitaste, entonces se organizaban grupos para ir a ver a la gente de la cárcel. Entonces, una persona que yo me di cuenta que no le gustaba la idea, pero estaba en la parte y no quería verse mal, empezó como a decir, no, pero no es eso lo que hay que hacer, porque estaban haciendo una interpretación que no corresponde, y acá, pero ¿por qué daba todo su argumento? ¿Qué le importaba a él que el resto fuera a la cárcel a ver a la gente? Era porque él se sentía incómodo, se sentía mal porque las otras personas cercanas a él iban y él no iba. Y no quería sentirse incómodo. Entonces, ¿por qué los fariseos? Dice, no le dejáis hacer más. Porque hacían una enseñanza, no decían, bueno, si tú puedes darle igual, dale a tu papá y a tu mamá. No, no lo hagas porque ya usaste eso como ofrenda a Dios y no lo vas a hacer. Entonces, le metían en la cabeza esas cosas a la gente, porque ellos no lo hacían. Y si había gente que lo hacía, los ponía en conflicto. Entonces, por eso Jesús dice, no entráis ni dejáis entrar. Pero cierra la puerta. Porque cuando alguien está haciendo lo que corresponde, es una luz que brilla y alumbra al resto. Y los que están en la oscuridad no quieren que la luz brille. Y eso lo dice Jesús claramente. Dice, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces hay que mantener la oscuridad y hay que apagar las luces para no ser expuesto. Entonces estos fariseos que tenían todas estas cosas no querían ser expuestos. Entonces hacían, y también decían, no, mira, ya le diste la ofrenda, no se te vaya a ocurrir darle más. Pero es que yo tengo con qué ayudar. No, no lo debes hacer. Me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, invalidando el mandamiento. Jesucristo da un ejemplo concreto de cómo las tradiciones se superponen a los mandamientos de Dios. Este ejemplo real tiene que ver con la honra a los padres, en el aspecto de velar por sus necesidades económicas, que es anulada usando como excusa la ofrenda a Dios.
La ofrenda a Dios es algo que debemos hacer. La ofrenda a Dios es algo que ninguno de nosotros debiera dejar de practicar, ofrendar a Dios. En resumidas cuentas, las tradiciones fueron establecidas para obtener un beneficio personal. Lo grave de la situación es que el texto nos enseña que las tradiciones llegan a un punto de invalidar la palabra de Dios. Esto ha afectado también a la iglesia de Jesucristo por años. Las tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Y de repente Dios alumbra nuestra conciencia y hay un sector de la iglesia que no quiere reaccionar. Y dice, llamando hacia toda la multitud, les dijo, oídme, todos, y entender, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oído para oír, oiga. Jesucristo decide revelar a la multitud que la tradición de todo tipo de lavamiento buscando evitar cualquier contaminación no tiene razón de ser, porque la verdadera contaminación no la establece el ambiente que nos rodea, sino lo que sale de la boca del hombre, lo que contamina. Una vez más, la Biblia nos enseña del poder destructor que puede tener las palabras, actitudes y acciones que salen de nuestro ser. Las actitudes, las acciones, las palabras que salen pueden tener un poder destructivo, sobre todo la palabra. Dice que todo hombre deberá dar cuenta de toda palabra que sale de su boca. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Mire, esta es la tercera o cuarta vez que Jesús le dice esto. ¿Por qué? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra, dice, en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Pero es interesante. Lo que yo consumo no me contamina. Pero miren lo que está diciendo Jesús. Dice, pero lo que sale del corazón sí contamina. O sea, yo puedo afectar con mis palabras, con mis acciones, el corazón de otra persona y contaminarla. Con odio, con resentimiento o sencillamente contaminarla con cosas que lo van a llevar por un camino de perdición. ¿Verdad? De repente decir algo a una persona que no tiene mucho conocimiento y yo soy un tipo pecador que practico ciertas cosas, el robo, la fornicación, el adulterio, y de repente empiezo a validar esa conducta y sale de mí que entonces la otra persona va a pensar que él puede hacer esas cosas. Lo contamino. Dice esto, dice, no entendéis que todo lo que está, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, o sea, al baño. Nosotros lo que consumimos lo botamos. Ah, pastor, pero algunas veces uno puede consumir un alimento que está complicado. Sí, enfermedad no es lo mismo que contaminar. No es lo mismo. De hecho, la mayoría de las personas que se enferman es porque consumieron cosas en mal estado. Esto dice, haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Todas esas cosas yo se las puedo transmitir a otra persona, al corazón de otra persona. Salen de mí para contaminar a otra persona. Salen de usted para contaminar a otra persona. ¿Qué es lo que está diciendo? Esas cosas contaminan. Es fuerte esto, hermano. Es fuerte. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y hay personas que normalizan el adulterio, normalizan los hurtos, normalizan los homicidios, normalizan el engaño, normalizan la envidia, encuentran normal ser malediciente cuando tú le dices, oye, cuida tus palabras, que no seas tan extremo, no seas tan canuto. Normalizan. Justifica la soberbia, la insensatez, todo eso. Entonces lo normalizan. Todas estas cosas no son normales.
Ojalá nunca estuviera en nuestras vidas. Algunas de estas cosas las tenemos, pero no debería estar en nuestras vidas. Dios tiene que limpiarnos de esas cosas. Pero esas cosas salen de un corazón para contaminar a otro. Entonces los fariseos se preocupaban de guardar esto, pero ellos hayan contaminado a un montón de personas con su actitud impropia. Una vez más, los discípulos piden a Jesucristo que sea más explícito en su palabra. Y una vez más Jesucristo les increpa su falta de entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque los discípulos serán los que se guiarán a los nuevos discípulos y no pueden ser ciegos espirituales. No pueden ser ciegos espirituales porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces Jesús le dice, despierten ya. Despierten. Entonces Jesús dice, todavía están sin entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que van a guiar. Y hermano, la ceguera espiritual es algo gravísimo, trae consecuencias graves. Y es lo que le pasó a Elí, el sacerdote que estuvo antes de Samuel. Elí era un hombre ciego espiritual, ciego, ya había perdido toda capacidad. Porque una persona que no es capaz de discernir entre una mujer que está orando a una mujer ebria, es porque perdió toda incapacidad de discernimiento espiritual. Porque cuando Ana está inclinada y está moviendo la boca, él va y la increpa y le dice, digiere tu vino borracha. Entonces Ana le dice, no, Señor, yo no estoy borracha ni he tomado nada. Estoy orando con mi corazón afligido a Dios. Usted se conoce la historia. Pero Elí no es capaz de discernir. ¿Por qué? Porque su corazón se ha ido para cualquier parte porque permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran en el templo de Dios. Y todo eso después, acuérdense que la revelación de Samuel cuando le cuenta a Elí el sueño. Bueno, un hombre, una mujer que ha nacido, no puede ser guía de otra persona si está ciego. Entonces Jesús está preocupado y le está diciendo constantemente, despierten ya. ¿Verdad? Jesucristo ahora es muy explícito en decir que al referirse a lo que sale del hombre, no es de su mente ni de su cuerpo, sino de su corazón. Y nos revela algo que generalmente atribuimos a la mente. Pero él dice que todas estas cosas, como adulterio, homicidio, hurto, entre otras cosas, nacen en el corazón del hombre, no en la mente. Y esto es lo que realmente contamina y lo mata. Y para terminar este estudio, esta parte del estudio, quiero que terminemos con este texto. Recordemos, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que así sea. Y guardar el corazón significa algo más, no entregar el corazón a nada, ni a nadie, que pudiera tomar ese corazón y contaminarlo. Así que dicen, sobre toda cosa guardada, sobre todo lo más importante que guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios es bueno, mi hermano. Dios es justo, Dios nos ama y Él tiene todas las cosas muy claras. Yo espero que el estudio en sí haya sido de bendición y si hay alguien que quiera compartir algo, le doy la palabra.